Jesús, un maestro narrador, usaba parábolas para pintar imágenes vívidas de verdades espirituales. La parábola del sembrador ofrece una profunda comprensión de cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Así como un agricultor esparce semillas en diferentes tipos de suelo, así también Dios siembra su palabra en nuestros corazones. Algunas semillas caen en el camino, otras en pedregales, otras entre espinos y finalmente, algunas en buena tierra. La parábola nos invita a examinar la condición de nuestros corazones y considerar cómo podemos convertirnos en tierra fértil para que la palabra de Dios florezca. La parábola presenta 4 tipos de suelo, cada uno representando una respuesta diferente a la palabra de Dios. El camino representa a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden. El pedregal simboliza a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero carecen de profundidad. El suelo espinoso representa a aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida la ahogan, haciéndola infructuosa. Finalmente, la buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra, la entienden y la aceptan. Estos individuos dan fruto 30, 60 o incluso 100 veces más. Al reflexionar sobre estas respuestas, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿qué tipo de suelo describe mejor la condición de mi corazón? El camino representa corazones que están endurecidos y no son receptivos a la palabra de Dios. La vida está llena de distracciones que pueden desviar nuestra atención de Dios. Podemos escuchar la palabra de Dios, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro, sin dejar un impacto duradero. El diablo arrebata la semilla de la palabra de Dios antes de que pueda siquiera germinar. Un corazón distraído es un blanco fácil, mal equipado para resistir las tentaciones. El pedregal representa a aquellos que reciben la palabra de Dios con entusiasmo inicial, pero carecen de profundidad. Cuando surgen las dificultades, su fe se derrumba. Sus raíces no son lo suficientemente profundas como para sostenerlos durante la adversidad. Son como plantas que brotan rápidamente pero se marchitan bajo el sol abrasador. El pecado no resuelto y el orgullo pueden crear barreras, impidiendo que la palabra de Dios eche raíces profundas. El suelo espinoso representa a aquellos que oyen la palabra de Dios, pero es ahogada por las preocupaciones de este mundo. Estos individuos permiten que las preocupaciones y las posesiones materiales desplacen sus vidas espirituales. Sus corazones se enredan con prioridades contrapuestas. Puede que todavía asistan a la iglesia y oren, pero sus corazones están divididos. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas pueden agobiarnos. Los deseos de otras cosas pueden ahogar la palabra de Dios. Esto nos impide experimentar la verdadera plenitud que proviene de buscar a Dios primero. La buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra de Dios, la entienden y permiten que produzca fruto en sus vidas. Estos individuos se caracterizan por su receptividad, humildad y obediencia a la palabra de Dios. Meditan en ella, la interiorizan y permiten que moldee sus acciones. Sus vidas se convierten en un testimonio del poder transformador de la palabra de Dios. Exhiben el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La fecundidad de la buena tierra consiste en impactar el mundo que les rodea. Al permitir que la palabra de Dios florezca, se convierten en agentes de transformación, extendiendo el reino de Dios y reflejando su luz en un mundo oscuro.